la serie. Hoy, bueno, ya están escuchando, hoy nos vamos a transportar, hoy vamos a disfrutar, hoy vamos a viajar, hoy nos vamos en el bote del amor, o sea, el Love Boat, vacación, bueno, como lo quieran llamar. ¿Cómo lo llamaban, Antonio, también? Hola Adriana, queridos rebobinadores. Bueno, esta serie tenía tantos nombres: Vacaciones en el Mar, como se le conocía en España, El Bote en Amor aquí en Venezuela, El Crucero del Amor en Hispanoamérica y por supuesto The Love Boat en Estados Unidos. Y como tú bien dices, ya que no podemos hacerlo de verdad, lo vamos a hacer virtualmente. Nos vamos de crucero. Así es, así es. Esta es una serie que se transmitió en la cadena ABC en 1977 y estuvo casi 10 años, hasta 1986. Y era, por supuesto, ambientada en un barco que hacían cruceros de lujo por diferentes partes del mundo, y era básicamente una comedia de situación, con toques románticos, con un tono amable, y era pensada como para un público familiar, para todo tipo de audiencia. Y en cada capítulo se iban contando de forma paralela varias historias, tanto de los pasajeros como de los tripulantes. Los tripulantes eran Exactamente. fijos, pero los pasajeros cambiaban, y era interesantísimo porque en cada capítulo habían pasajeros de lujo, pasajeros que eran artistas reconocidos o artistas que estaban empezando, pero bueno, a mí me encantaba, era como mi placer culposo. Bueno, cuando uno está chiquito, nada es placer culposo. Para mí me encantaba esa serie, yo la veía siempre. Es más, yo creo que aquí en Venezuela la pasaba venezolana de televisión, si mal no recuerdo. Sí, correcto, la pasada venezolana de televisión. Una serie que por supuesto tenemos que recordarle a los rebobinadores que era producida por el gran mago Aaron Spelling y que competía directamente con la Isla de la Fantasía en el mismo horario. O sea, un momento muy coyuntural en un horario donde eran dos series que hablaban pues del viaje, de las vacaciones. Porque la Isla de la Fantasía también recordemos que era un avión que aterrizaba en esta isla donde lo recibía el Tatú. señor Road y Tatú, ya de eso hablaremos en su momento de esta serie, que incluso aprovecho para decirles, en un momento cruzaron las tramas de Love Boat y la Isla de la Fantasía, haciendo algo muy simpático, porque el Bote del Amor, yo creo que aparte de lo que tú comentabas, que tuvo esa magnífica presencia, invitados excepcionales, que fíjate, aquí yo elaboré una pequeña lista para que no se me olvidaran: Olivia de Havilland, Mickey Rourke, Ginger Rogers, Charo. ¿Te acuerdas de Charo, la vedette esta española que triunfó Claro. muchísimo en Hollywood? Richard Nixon, Village People, la banda Village People, Tom Hanks en una de sus primeras apariciones, un Tom Hanks que absolutamente nadie lo conocía, el Epa, artista y el rey menudo, del pop art. ¿Ah? menudo. Menudo, el artista Andy Warhol, diseñadora Gloria Vanderbilt. O sea, es que todo el mundo tenía que pasar por el bote del amor. Era una cuestión como que obligatoria, porque te catapultaba, te proyectaba, y además era como una experiencia que querían vivir los artistas, diseñadores, deportistas, gente de la literatura. Entonces, este capítulo que les digo que cruzan con la Isla de la Fantasía fue muy divertido porque la tripulación del barco va andando y llegan a la Isla de la Fantasía y son recibidos por el señor Rold, interpretado por Ricardo Montalbán. Y allí después se acaba el capítulo del Bote del Amor, pero te invitan a que tienes que ver la continuación en la Isla de la Y Fantasía. en aquel Entonces, momento, fíjense qué divertido. no, yo no recuerdo específicamente ese capítulo, pero quiero buscarlo para verlo. ¿Cómo decía Tatú? Porque no puede decir el avión, tendría que decir el bote, no sé, el barco. Exacto, me imagino que habrá dicho el barco, no sé, tampoco lo recuerdo, porque yo ese no lo vi, pero uno que sí vi fue también una especie de serie cameo, pudiéramos decir, que tuvieron en dos partes, además, Los Ángeles de Charlie. En ese Claro, momento, la serie era el momento de bajada, se había ido Farrah Fawcett, se había ido Kate Jackson, y era el primer capítulo donde aparecía Shirley Hack como Tiffany. Entonces deciden rodarlo en el barco. Ellas entran como unas invitadas, como unas pasajeras del barco, a buscar a una persona que se robó una estatua. Y entonces son dos episodios, dura dos partes, y todo trasciende allí. Entonces vemos la claro. cena con el capitán, etcétera, etcétera. Entonces Eso fíjate fue que como un el bote del crossover. amor marcó como una pauta. Eso fue como un crossover de Los Ángeles de Charlie, por supuesto que se le ocurrió al Exacto. genio de Aaron Spelling. O sea,
nada Claro, más. eran todas series de él, producidas por él, entonces él podía jugar con ellas como le diera la gana. Fíjate, Adriana y queridos rebobinadores, que la serie estaba ambientada en un barco de verdad, el Pacific Princess. Y es importante comentarles que no todo se grabó allí. Pasaron muchos barcos en la vida real que fueron escenario y también tenían sus sets de filmación en California. Y los ambientes, si bien es cierto, dentro de la trama nos hacían ver que el barco recorría Europa, a Oceanía, era todo grabado en el Caribe. La mayoría de las escenas eran grabadas en las islas del Caribe. Entonces, y ellos hacían ver que era Europa, que era el Mediterráneo, que era Asia, etcétera. Es Y vas así. a decir algo. Yo te tengo un datico ahí, que los Ajá. extras eran pasajeros de verdad. Cuando tocaba filmar, grabar en el Sí, barco propiamente dicho, los extras eran pasajeros que además en temporada alta se ponía carísimo el ticket del barco porque todos querían estar, porque sabían que iban a salir en la serie. Y al final del viaje rifaban un premio para un futuro viaje entre los que participaron en la filmación de la serie. O sea, que tú era un viaje, que hacías un viaje en barco, que además que ¿quién no le gusta viajar en barco? Bueno, ahorita en esta época exacto. Y está, además salir en televisión y en una serie tan famosa, porque esta serie llegó a ocupar los 5 primeros lugares de las series más vistas entre el 79 y el 81, manteniendo un ranking bastante alto que no decaía, porque es lo que les digo, todo el mundo quería saber qué personajes, qué artistas, qué figuras iban a aparecer en el bote del amor. Es más, antes de hablarles del casting, hay algo muy cómico que conseguí y es que hubo un concurso que obviamente no existía internet, no sé cómo lo habrán manejado a nivel de cadena, me imagino que debe haber sido a través de la cadena ABC, que le pedían a las personas que dijeran quiénes querían que aparecieran. Entonces fue muy cómico porque la gente empezó a decir, quiero que aparezca Batman, quiero que aparezcan los Banana Splits, quiero que aparezca la Mujer Maravilla, quiero que aparezca, bueno, el que le pasaba por la cabeza lo nominaban, obviamente Hulk, imagínate, el payaso de Ronald McDonald de la cadena de restaurantes. Entonces, hay unas imágenes muy cómicas que era la presentación donde siempre aparecía los invitados como en un círculo, una claraboya, por decirlo de alguna manera. Entonces aparecen todas estas figuras que obviamente nunca estuvieron en la trama, pero que fueron postuladas por el público que quería que estuvieran en el barco. bueno, pero eso es Les iba a hablar del casting. una Dime. estrategia, perdón, que antes que hablemos del casting, una estrategia de marketing maravillosa. Entonces, Extraordinaria. así la gente estaba pendiente si alguno de los artistas que ellos habían propuesto salía ahí. O sea, mejor imposible. ¿Cómo lo hicieron para hacer esa encuesta? No sé, a lo mejor hasta por teléfono, porque en aquel momento se hacían muchas encuestas por Sí, teléfono. o revistas, todos los medios convencionales, la misma Pues, televisión. Recuérdate que era muy el periódico, la prensa, entonces a lo mejor tú ahí rellenabas cupones que lanzabas en algunas tiendas que estuvieran asociadas, etcétera. Pero es muy divertido ver, imaginarse a Batman, imaginarse a Hulk, a la Mujer Maravilla en el bote de labor. claro, lo cierto de Fíjense, todo es que el casting dime. fijo era fijo. O sea, los Sí, pasajeros y los invitados, las estrellas, iban y venían, pero el crew del crucero siempre era el mismo. Y era sí. el Eran 6 capitán. personajes que Ajá, estaban allí, que eran, como te dice, el capitán del barco, el doctor, el barman, que era el que se encargaba de toda la parte de los cócteles, que era un moreno muy simpático, muy gracioso. que era El que todo el mundo doctor, lo cabe amaba. destacar, era feísimo, pero era el sex symbol del barco. Todas las mujeres invitadas, recuerdo un capítulo de Úrsula Andrés, enamorada del doctor que lo perseguía, no sé si lo recuerdas, Adriana, muy cómico, que él tenía que esconderse de ella, pero él físicamente no era atractivo, pero le dieron ese juego en la serie. Después estaba el sobrecargo, que era muy ingenioso, estaba digamos, la directora del barco, que Julie, ella sí cambió en una temporada, la después de sacaron. un cierto tiempo la cambiaron por otra actriz, y también a partir de la temporada número 7, las 7, 8, 9, las últimas temporadas, apareció un fotógrafo y apareció la hija del capitán, que era una niñita, ¿la Exactamente. recuerdas? Claro, claro. Apareció la hija del capitán, que además siempre trataba de arreglar los problemas entre todos. Pero, Sí, como pero ese toque familiar que le quisieron dar a la serie. y bueno, quería
decirles, a contarles esto, que me imagino que ya tú sabes, Antonio, que la serie se basó en un libro, en una novela que se llama The Love Boat, o sea, El bote del amor. Un libro que hizo Geraldine Saunders, que a su vez se basó en sus experiencias como directora o anfitriona de cruceros de lujo. Y entonces relata, en ese libro, relata todo lo que pasó durante 10 años que trabajó en cruceros. Exacto. Y en eso se basó esta serie. Pero yo tengo que decir que lo que más recuerdo de esa serie, y yo estoy segura, rebobinadores, que muchos de ustedes que si no la vieron, estoy segura que la veían, porque es como digo yo, el placer culposo. Todo el mundo veía esa serie porque había de todo, había para reírse. Era como una serie un poco naif, era como entre cómica, Sí, cursi, era muy simple de guión, ¿no? bueno, pero chévere, porque no tenías ni que pensar. Claro. Podías hacer la tarea del colegio viendo El bote del amor. Además, siempre que chévere que te imaginabas que te querías ir de viaje y cómo sería irte de viaje. Pero bueno, lo más icónico de esta serie es la música, como estábamos hablando al principio. Totalmente. Y además que se hizo popular. Que terminó siendo cantado por Dionne Warwick, ¿tú sabías? Al principio ella no era la voz, pero las últimas temporadas sí le dieron. Ya me imagino que también a lo mejor había un poder adquisitivo generado por el éxito de la serie y pudieron grabar de nuevo este tema un poquito más moderno, más actualizado. Claro, pero Jack Jones, que era el que cantaba al principio, porque fue escrita por Charles Fox y Paul Williams, que bueno, que son tremendos, o sea, ya eran famosos en ese momento. Y Jack Jones tampoco es que era un desconocido, lo que pasa es que en la última temporada quisieron darle como un toquecito, aparte que siempre cuando ya estas series están en las últimas temporadas, no todas, pero básicamente este tipo de series van en picada. Entonces, Dionne Warwick sí, en ese momento estaba como booming, estaba como, la gente estaba como pendiente sí, de ella, y por eso fue que la pusieron a cantar la última, o sea, le cambiaron el tema para que ella lo cantara. Fíjate tú, también la serie tuvo 3 especiales de 3 horas, que hay que verle la cara a 3 horas de televisión, que no es como ir al cine, donde se emitieron una en el 86, una en el 87 y otra en el 90. Dado el éxito, la gente quería más, entonces por supuesto desarrollaron tramas mucho más complejas. Como bien decía Adriana, cada capítulo tenía 3 historias centrales. Una que era dada por uno de los invitados especiales del barco, otra que era dada por uno de los tripulantes de los 6 personajes principales, y la tercera que involucraba a otra estrella con un tripulante. Y al final entonces se entremezclaban un poquito y tenían el gran desenlace. Eso era un poco la fórmula mágica. Pero estos 3 episodios, por supuesto, tuvieron muchísimas apariciones, más bajadas en puertos distintos de países donde el barco atracaba y subían y bajaban diferentes personajes. Y luego, en 1990, sí se hizo una especie de película para televisión que se llamó The Love Boat, el viaje de San Valentín, por llamarlo de alguna forma. Entonces estaba muy vinculado, por supuesto, con esa celebración, con la época de que era un viaje donde habían muchos solteros que querían buscar pareja. Entonces le dieron como esa temática. Otra cosa importante que no sé si tú... ¿En qué año fue eso? Ese fue en 1990. Ok, porque en 1998 hicieron como un regreso, como un comeback, y se llamaba Exacto. El bote del amor zarpa de nuevo, pero no tuvo ningún éxito. Sí, y eso que contaba con un elenco llamativo, porque el capitán era interpretado por Robert Urich. Recordemos que él era el protagonista, el famoso Dan Tana de Las Vegas, que además venía también de haber participado en SWAT. O sea, era una figura, un sex symbol de ese momento, de mucha presencia, de haber interactuado, como les digo, en series muy exitosas. Entonces quisieron anclarlo y darle ese toque un poco más de respeto por ser el capitán del barco, pero como bien dice Adriana, la serie no bajó, la serie quedó totalmente anclada con los protagonistas de siempre. Sí, de hecho, lo que estábamos diciendo, que los protagonistas originales, o sea, el crew del barco, los que trabajaban en el barco siempre eran los mismos. Cambiaron algunos en el transcurso de las temporadas, por ejemplo, Julie, que era la directora, la de Relaciones Públicas, a ella la sacaron, creo que en una de las últimas temporadas, porque tenía una adicción a las drogas. Pero después, y de hecho la rechazaban mucho sus compañeros, le hacían bullying, etc.
Pero después, en un comeback que hizo la serie en 1986, ella retomó el papel. Claro, al principio nadie sabía que era ella, porque ella era, antes era flaquita, era así toda angelical, y cuando retomó el papel ya era una señora grande, pues. Pero retomó el papel, pero tampoco tuvo éxito eso. Los que sí estuvieron todo el tiempo, todas las temporadas, fueron el capitán y el barman. El barman, que además yo creo que fue de todos los Y personajes, el doctor. el Y que el más... doctor. El doctor también. Sí, eran los tres que estuvieron todas las temporadas, Okay. inclusive en estos episodios especiales de 3 horas. Eran los únicos que se mantuvieron fieles a todas. Que el doctor, ya que tú hablas también de la directora del barco, también el capitán en su vida real se las traía, porque el señor parece que tenía problemas de alcoholismo, estuvo en un rehab y luego desapareció y se volvió cristiano, cambió totalmente su vida y apareció. Y te lo digo por qué, porque en el 2017 hubo un reencuentro de todo el casting original, completo, los 6, se reunieron en el programa Today Show, donde se anunció que iban a recibir la estrella del Paseo de la Fama de Hollywood como serie, y que además estaba patrocinada por la línea de cruceros Princess. Entonces fue muy bonito ese reencuentro, y los vimos allí, mira, bastante parecidos dentro de lo que cabe, los reconocías, porque tú sabes que en el pasar del tiempo a veces uno dice, ¿y quién es este? No lo reconozco. ¿O quién es esta? No, ellos más o menos. La niñita evidentemente era la que uno no sabía quién era, porque pasó de ser niña a una mujer un poquito entrada en peso, entonces al principio como que tú no entendías quién era hasta que te la presentaban. Tampoco es que hoy en día se ve una señora grandísima y vieja, porque ella tendrá ahorita No, 54 años, o sea, está más o menos contemporánea con uno, o sea, que tampoco es que es una vieja, es una señora mayor. no, lo que te quiero decir es que, claro, yo cuando la vi no sabía quién era, porque claro, uno la dejó de ver niñita y ya era lo que tú dices, una mujer, pero inmediatamente la identificabas como al doctor, como al capitán, o sea, es un casting que dentro de todo y de estas pequeñas historias problemáticas de estos dos personajes se han mantenido bien en el tiempo. Es así, pero además yo te voy a contar algo. Después que terminó la serie y el barco, bueno, pasó por muchos dueños, el barco se vio inmerso en un problema delictivo, y es que transportaban drogas en el barco. Entonces lo atraparon en Grecia, sacaron toneladas de drogas que tenían adentro. O sea que tuvo otra historia, desde el bote del amor al barco del narcotráfico, lo cual me pareció... Bueno, y el barco, tú sabes que al final lo destruyeron, no existe. El barco No, claro, de ya no. Princess no existe, lo desmantelaron completamente después de ese episodio que tú estás comentando. Pero claro, además hoy en día ese tamaño de barco, no se imaginaba el bote del amor, Vacaciones en el Mar era el crucero, pero es que bueno, hace tantos años atrás, las esloras eran para uno, bueno, el barco era el Titanic, pero resulta que era un barco de 600 y pico de pasajeros, que hoy en día, tú ves Sí, no era tan grande, hoy en día hay barcos mucho más grandes. Hoy en día hay barcos que son como un pueblo completo, o sea, de 6.000 y pico de pasajeros. Sí, una ciudad, exacto. Sí, es un pueblo. Tú sabes que me llama la atención que no se haya hecho ninguna nueva versión o que se haya querido adaptar para el cine en estos momentos con un nuevo casting. ¿No te parece a ti también, siendo una serie que fue tan exitosa, que además pudiera ser como estas películas cómicas con un Adam Sandler o con una Cameron Díaz, Sandra Bullock, no sé, como parte del elenco? De repente pudiera hacerse una película, un remake, pero no una serie, porque ahorita no... No, una película, hablo de una película. Sí, porque no creo que una serie la atrape, tenga el engagement suficiente con los usuarios para que se queden pegados a ver una serie de 6, 7 capítulos sobre lo mismo. Tendrían que hacer algo como la serie española de Altamar, que claro, no sé si la has visto, aquí mezclando. Te iba a comentar que, por ejemplo, pasa que Altamar es una serie que no es cómica, es como trágica, como buscando... suspenso, tiene mucho suspenso. Es una novela negra porque están buscando quién es el asesino, quién es el culpable, quién pudiera ser. Y, ojo, tengo que decir, esa es una serie de Bambú Producciones que hace muy buenas producciones, que hicieron las chicas del cable, de ese estilo Velvet. Sí.
Gran Hotel creo también, pero Sí, correcto. la trama no es wow. No, a mí no, me... O sea, yo vi las 2 primeras temporadas y ya después después me fastidié. Pero la producción es tan buena. Es más, esto es un inciso, yo sé que estamos hablando de Vacaciones en el Mar, de Love Boat, pero cuando estaban haciendo la publicidad de esta serie, de Altamar, en Argentina, que Netflix tiene un peso específico importante allá, el metro, la principal estación del metro en Buenos Aires, la disfrazaron, la vistieron, como si fuera un barco, y decía Bárbara de Raganza, que era el nombre del barco, estaban todos vestidos a la usanza de la época, y estaba el capitán recibiendo los tickets, y la gente no entendía nada. O sea, hicieron una campaña impresionante antes de la serie, bueno, porque tenía una producción enorme, pero bueno, no sigamos hablando de eso, porque lo que nos interesa es el bote del amor, porque además, una serie que, fíjate tú, para la gente que quiera saber, la pueden conseguir en YouTube y también a través, no en Venezuela porque no tenemos este canal, pero todos los rebobinadores que están fuera, que nos siguen, pueden buscar TV Land, que es un canal que transmite muchas series retro, y allí se pueden ver los capítulos del Bote del Amor. TV Land. TV Land. Ok. Sí, bueno, TV Land, tierra de televisión, por decirlo de alguna forma. Ok, de verdad que El Bote del Amor es una serie que rompió esquemas de los programas cómicos, o sea, era como un sitcom, pero rompió el esquema, pues tenía unas tramas diferentes, porque no solamente eran las tramas de los fijos, de los personajes fijos, sino de los que entraban, y algunos eran cómicas y las otras habían unas historias de amor un poquito más pesadas o hasta de asesinatos había, pero todo manejado de una forma muy ligera, pero estaba chévere, a mí me encantaba. No, y tener, por supuesto, el barco como el gran protagonista, porque el barco era un protagonista más de la serie. Entonces yo creo que esa era la gran novedad, ver una nueva presentación de un seriado en un barco. Nunca se había hecho, era la primera vez. Y además filmado de verdad en el barco, como tú decías, con pasajeros, con tripulación que formaban parte. Entonces se veía muy natural. Cuando tú ves las escenas de los principales, a mí me hubiera llamado muchísimo la atención, me imagino que a ti también, Adriana, estar allí, porque cómo controlabas que la gente hiciera una vida normal sabiendo que están grabando y que allí tienes a grandes estrellas del cine, de la televisión, del deporte, pero de verdad, o sea, cuando uno ve los capítulos, ve la gente caminando, pasando, tomando sol en la piscina, subiendo y bajando las escaleras para ir a los camarotes. De verdad que se veía muy fresca esa parte. Yo creo que eso fue el gran éxito que tuvo la serie. Claro. Pero Adriana, tienes que empezar a terminar de cerrar la maleta y agarrar las cosas porque el barco nos va a dejar, ya nos tenemos que ir. Yo te digo, yo casi que sí, ya casi. Mira. Ya yo también tengo aquí el sombrero. Yo voy a ver los capítulos nuevos, porque además a mí me encantaba. Esto te lo dieron cuando te montaste, ¿no? A mí también. Claro, mira, me dieron esto. A lo que no te han dado bebida, ¿o sí? Sí, claro. Tengo ya mi bebida para brindar. Bueno, vamos a despedirnos de los rebobinadores. Yo me voy a poner los lentes de sol porque vamos a subir arriba a la parte del barco para poder ver los paisajes. Nos despedimos. Sí, bueno, espero que hayan disfrutado como nosotros de este ratico viajando, porque esa es la única manera de viajar ahorita, disfrutando con nosotros. Y mira, así. Así que si les gustó este capítulo, ¡salud! Salud, y los esperamos el próximo domingo con un nuevo capítulo de Rebobina la Serie. Así que los queremos muchísimo. Acuérdense de seguirnos por nuestras redes sociales, @dateandoando, @dateandoando y @Antonio Vasco. Allí tienen todos los capítulos de Rebobina la Serie para que se sigan divirtiendo, para que sigan compartiéndolo con todo el mundo. Se les quiere, hasta el próximo episodio. Vamos, Adriana, que nos esperan arriba el capitán. Vamos.